Buenas tardes. A nombre de la División de Posgrado e Investigación del ENES León, les doy la más cordial bienvenida a nuestro primer seminario conmemorativo de investigación interdisciplinaria. Para mí es un gusto presentarles a las personalidades que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de nuestra directora, la doctora Laura Susana Costa Torres. Gracias, doctora, por todo su apoyo y cercano acompañamiento durante la organización de este evento institucional. También quiero agradecer la presencia del doctor Aaron Vélez Ramírez, quien es el responsable del posgrado en Ciencias Biológicas y quien ha sido parte fundamental en la coordinación de esta sesión. Quiero además dar las gracias a nuestras personalidades invitadas, la doctora Candy Flores Gracia, la doctora Natalia Carreño Quintero y el doctor César Mateo Ortiz. Es un honor contar con su presencia. El día de hoy es muy especial para nosotros, pues este seminario es el primero de toda una serie que estamos presentando durante el año, con el fin de celebrar el 10º aniversario de la fundación de nuestra escuela. La investigación es una actividad fundamental para el desarrollo científico y tecnológico de un país. Este avance nos permite implementar acciones que se traducen en un mejor manejo y conservación de nuestros recursos y, por lo tanto, una mejor calidad de vida para nuestra sociedad. La realización de este tipo de seminarios indudablemente enriquece nuestro acervo científico al contar con líderes de opinión en sus áreas de conocimiento. El compartir las experiencias de las personalidades que hoy nos acompañan es un ejercicio de aprendizaje compartido. La interacción con ellos estoy segura que será muy provechosa para todos. Para darles la bienvenida a este espacio académico, pido a la doctora Laura Acosta que nos dirija unas palabras. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Pues qué gusto poder verlos y escuchar este seminario que está por comenzar. Como bien dijo la doctora Carmen, nuestra Escuela Nacional cumple 10 años este año y con motivo de todas estas celebraciones que queremos hacer, el doctor Aaron Vélez y la doctora Carmen han organizado este seminario de investigación interdisciplinaria para nuestra escuela y esta es nuestra primera sesión. Tenemos a invitados muy queridos y muy reconocidos en esta área de la investigación, pero también pues con alianzas con empresas, y es justo de lo que nos van a hablar el día de hoy, ¿no? Cómo derribar esos mitos que dificultan la investigación, la academia, la industria, cómo ser un gran académico, pero también hacer proyectos que sean de gran interés con la industria, cómo hacer las protecciones intelectuales de las invenciones, de las innovaciones que se creen, y pues seguir también con este lazo con el gobierno y con la sociedad, ¿no? Para tener, pues creo que a todos los actores ahí. Entonces, doctora Candy Flores, mucho gusto en volver a verte, de verdad que es un gran placer. Eres parte del ENES León, comenzó Ciencias Agrogenómicas y tú te incorporaste fuertemente a trabajar con el doctor Julio Vega, ahora con Aaron, ha sido como nuestra gran asesora y guía, y pues te digo que ahora tenemos una unidad de patentamiento e innovación en la ENES León, así es que tú eres parte de esa semilla para que nosotros pudiéramos tener esta área. Y pues bienvenidos, doctora Natalia Carreño, doctor César Mateo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos, y pues sin más los dejo en esta sesión que ya queremos escuchar. Muchas gracias. Pues es para mí un gran honor presentarles a nuestros invitados que son de lujo. Permítanme empezar con la doctora Carreño Quintero, quien se nos une desde Holanda. Buenas noches a Holanda. La doctora Natalia es colombiana, bióloga de la Universidad de Los Ángeles en Bogotá. Después hizo una maestría en biotecnología vegetal en la Universidad de Wageningen en Holanda y es doctora en ciencias biológicas por la misma universidad, en donde sus estudios se enfocaron en la investigación de los factores genéticos que regulan las rutas del metabolismo primario en papa. Hizo un postdoctorado en la Royal Holloway University of London, en donde se enfocó en estudiar las rutas metabólicas de isoprenoides en plantas de la familia Solanaceae. Después de este primer postdoc regresó a los Países Bajos para iniciar un segundo postdoc cuyo objetivo fue investigar los efectos en el metabolismo del brócoli después de tratamientos con microorganismos benéficos. Y su tercer postdoc lo hizo en Copenhagen University en Dinamarca, cuyo objetivo era el estudio de la ruta metabólica de las curbitacinas. En medio de este postdoc le dio un giro a su carrera y comenzó a trabajar en la industria, y después de un largo camino en la academia, terminó trabajando como investigadora en una compañía holandesa que se llama Kiji. Para los que no estén familiarizados con
compañía Kijin es una de las compañías de biotecnología agrícola más importantes de Europa. Es una compañía extremadamente innovadora cuyo objetivo no es solo diseñar tecnología, sino conocimiento e innovación de punta que pueda ser implementada en programas de mejoramiento de compañías de semillas. También me gustaría presentar al doctor César Mateo. Él es biólogo, maestro en ciencias químicas y doctor en ciencias por parte de la UNAM, los 3 estudios. Es autor de más de 75 publicaciones, de las cuales 60 están indizadas en revistas internacionales. Es autor de 5 capítulos de libros especializados, 2 libros de química, 1 libro de conservación de semillas. Actualmente es profesor titular en la FES Iztacala de la UNAM, en donde es responsable del Laboratorio de Fisiología Vegetal, corresponsable del Laboratorio de Bioquímica, también es corresponsable de la Unidad de Investigación Entera de Biotecnología y Prototipos, y además es responsable del área de espectrometría de masas del Laboratorio Nacional de Salud. Entonces, el doctor es jefe como de 3 o 4 laboratorios, ya perdí la cuenta. Su experiencia en análisis instrumental se enfoca en micotoxinas, conservación de granos y semillas, y es experto en 3 normas ISO fundamentales para el sector científico. Es perito en materia química del Tribunal Federal de Justicia y es consultor en empresas nacionales e internacionales en el desarrollo de innovación de productos y procesos para la producción pecuaria. Sean bienvenidos, doctora Natalia y doctor César. Y me uno a nuestra directora en dar la bienvenida a Candy Flores. La doctora Candy va a ser nuestra moderadora. Ella es bióloga por parte de la Universidad Veracruzana, doctora en ciencias biomédicas por parte de la UNAM y maestra en comercialización de la ciencia y la tecnología por parte del CIMAF y la Universidad de Texas. Desde el 2009 ayuda a investigadoras e investigadores de las universidades y centros de investigación a transferir sus invenciones al mercado. Fue directora ejecutiva del Parque de Innovación Agrobiotech, en donde consiguió el Premio Nacional del Emprendedor y el reconocimiento como Oficina de Transferencia Tecnológica por parte de CONACYT y la Secretaría de Economía. Imparte de cursos de pre y posgrado en temas de innovación y negocios de base tecnológica y es conferencista en múltiples foros a nivel nacional e internacional. Participa como evaluadora en varios programas enfocados a innovación y desarrollo tecnológico y es mentora de emprendedores en diferentes programas de incubación de base tecnológica. Actualmente se desempeña como consultora en diversas universidades, centros de investigación y empresas, tanto del país y del extranjero, y es secretaria de vinculación en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Entonces, sean todos bienvenidos. Doctora Candy, un gusto, por favor. Muchas gracias, Aaron. Pues muchas gracias, Aaron. Muchas gracias, Laura, ¿no? Y Carmen también. La verdad es que ya saben que mi corazoncito sí está en la ENES León, ¿no? Me tocó ir a dar clases ahí y era padrísimo estar con los alumnos de ciencias agrogenómicas. Y luego muchos de ustedes se incorporaron a uno de los programas más padres que tuvimos, ¿no? Para meter o tratar de poner todas estas invenciones en el mercado. Así que de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Y a todos ustedes que nos están viendo a través de Facebook, los invito a que en los comentarios de este video vayan poniendo sus preguntas porque vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final, entonces podremos contestarlas, pero va a ser mucho más sencillo si van escribiendo sus preguntas por ahí y ayúdennos a compartir justamente esta transmisión para que llegue a mucho más personas. Así que César, Natalia, bienvenidos, muchísimas gracias y me encanta que los dos sean biólogos, ¿no? Tengo una bióloga y un biólogo, así que en esta charla de biólogos, ¿no? Lo primero que quiero que nos compartan es justo por qué decidieron estudiar biología, ¿no? De alguna manera, algo súper chistoso es que cuando uno estudia una ciencia a veces lo hace o cree que lo hace porque quiere cambiar al mundo, ¿no? En mi caso creo que fue un poco eso. Y pues cuando de repente estás mucho tiempo en el laboratorio te das cuenta que no necesariamente es así, ¿no? Entonces, ni modo, César, perdóname, pero vamos a empezar con las mujeres. Así que, Natalia, empiezo por ti. ¿Por qué estudiaste biología o cómo decidiste estudiar biología? ¿Qué te imaginabas que ibas a estar haciendo estudiando biología? Buenas tardes a todos y bueno, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, Candy, para responder a tu pregunta, la verdad, estudiar biología para mí fue un interés que vino un poco tarde en mi vida. Yo nunca tuve muy claro lo que quería estudiar, tenía muchos intereses.
pero sabía, ya cuando me fui acercando a los 16, 17 años, me incliné más hacia las ciencias biológicas, pero estaba dudosa entre medicina y biología, y en realidad lo que me hizo escoger la carrera de biología fue el currículum que vi en la Universidad de los Andes donde estudié. Me pareció interesante, me gustó las materias que había incluidas en ese pensum y decidí escoger esa carrera. Ya cuando estuve en la carrera, cuando estaba pues estudiando, mi pasión por la biología empezó a crecer y empezó como a desarrollarse más y más. Entonces yo pienso que mi pasión por la biología empezó un poco tarde y fue creciendo y bueno, la verdad es que nunca ha parado porque cada día estoy más apasionada por lo que hago y por las cosas que podemos hacer desde la biología. Y pues cuando inicié mis estudios de pregrado y luego continué con todos los estudios de posgrado que Aarón describió, siempre me vi en un laboratorio, precisamente como tú decías, tratando de crear algo de impacto, cambiar al mundo. Y cuando estaba haciendo maestría, doctorado, de algún modo pensé que pues iba a ir elucidando cómo iba a terminar resolviendo esa pregunta. Muchas gracias, Natalia. César, ¿tú cómo decidiste estudiar biología? ¿Qué te imaginabas que ibas a hacer estudiando biología? Muchas gracias, Candy. Directora Laura Acosta, muchas gracias por la invitación. Aarón, y, eh, y todos ustedes, es un verdadero honor y un privilegio compartir esta sesión y poder pues compartirles también algo de la experiencia que he tenido. Yo los felicito por su 10º aniversario y les deseo que sea todo un éxito esta jornada de seminarios que se inicia con esta sesión. Pues dicho eso, eh, es así muy nostálgica esta pregunta. Yo, yo sentí este llamado por la ciencia, voy a ser muy sincero, creo que no me había tenido dado la oportunidad de comentar esto así en tanto público. Durante el bachillerato, en mis clases de bioquímica, cuando empecé a leer toda la parte de metabolismo y llegué al punto de la traducción de proteínas, en ese punto en el que uno entiende cómo a partir de información genética de 2 dimensiones se convierte en una información tridimensional de proteínas y el intrincado mecanismo que está mediando todo este proceso donde participan ribosomas. Hay toda una codificación eh, muy sofisticada. Es impresionante. Ese momento fue cuando llegó a mí la epifanía de la biología, debo decirlo. Este, También como les comento, les comparto que durante algunas visitas que hice a museos de historia natural me llamó mucho la atención ese trabajo de curadores y de divulgación de la ciencia que se hacía, me llamó mucho la atención. Eh, y debo mencionar también que creo que eran de las materias donde tenía mejores calificaciones, por eso dije, seguramente esto es algo bueno para mí. Entonces, así fue como yo decidí estudiar biología. Durante el desarrollo de la carrera, tuve un desempeño apropiado como estudiante. Yo, ya como biólogo, estudiando biología, yo me vi, así que me vi en algún momento haciendo investigación muy básica, muy rigurosa, pero también participando en la solución de problemas. Y no solamente porque son o representan un reto intelectual, sino por el hecho de que nos podemos involucrar en la solución de un problema que tiene implicaciones en índoles y en ámbitos desde sociales, también como técnicos y científicos. Entonces, esa fue mi experiencia y que muchas gracias por dejarme compartir ahorita con ustedes, Candy.
Muchas gracias, César. Ya saben que ya les había dicho, ¿no? Que por mí nos quedaríamos 4 horas en transmisión porque me parece que las dos historias que tienen son fascinantes, ¿no? Y bueno, Natalia, esta pregunta es para ti porque yo creo que una de las cosas que nos pasa cuando empezamos a estudiar ciencia es que al inicio solo entendemos nuestra vida como una vida académica, ¿no? O sea, vamos a ser científicos y vamos a trabajar en una universidad y además voy a dar clases y voy a tener tesistas, ¿no? Con los que trabajaré en mis experimentos e iremos a congresos. Y como que eso es lo que vemos, porque en realidad a eso nos estamos enfrentando todos los días cuando estamos en la universidad. Entonces, ¿cómo fue que después de tantos años en camino de la academia, ¿no? Porque hiciste 3 postdoctorados, entonces eso es como de verdad tener muy claro que querías hacer investigación, pero ¿cómo fue que un día decidiste que ibas a trabajar en la industria? Bueno, Candy, sí, totalmente de acuerdo. Siempre, como decía antes, mi pasión por la biología fue creciendo a medida que fui avanzando en mi carrera científica y pues lo demuestra también todos los estudios de posgrado que hice. Yo realmente sí quería seguir en academia y me veía como investigadora, como lo dije antes, participando en la solución de algún problema. Y cada estudio de posgrado que hice lo disfruté al máximo. Para mí fueron experiencias en las que no solamente aprendí muchísimo de la ciencia, sino de mis compañeros, de mis profesores, de todos los supervisores que tuve. Y era un ambiente que nunca quería dejar, nunca pensé en dejar. Sin embargo, durante mi tercer postdoc empecé a enfrentarme con la realidad del mercado laboral. Yo me había mudado ya a diferentes países y me sentía un poco como una nómada. Tenía la flexibilidad de mudarme de país a país, pero en el tercer postdoc, yo tenía alrededor de 35 años, empecé a preguntarme a mí misma un poco si eso era lo que yo quería seguir haciendo. Y también empecé a enfrentarme o a encontrarme con cifras que pues son verdaderas, y es que en el mundo occidental, más que todos los países europeos y en Europa y en Norteamérica, las cifras varían de país a país, pero solamente el 5% de aquellos que hacemos un PhD realmente terminamos en una posición académica. Obviamente cuando yo aprendí de esas cifras, pues yo lo veía como algo malo. Yo me preguntaba, bueno, ¿y dónde está el otro 95%? ¿Qué pasa con todos esos que queremos seguir ahí y no podemos? Entonces fue ahí cuando empecé a cuestionarme un poco más qué otras alternativas podía tener yo. Y aunque al principio ese 5% yo lo vi como algo malo, después de bastante reflexión pensé que, bueno, no era tan malo porque ese otro 95% igual se iba a hacer investigación y desarrollo en el sector privado. Uno como científico tiende a ver el salirse de academia como algo negativo, pero no lo es, porque en realidad ese otro 95% es lo que contribuye al crecimiento de investigación y desarrollo en los programas de gobierno de un país. Entonces empecé a cambiar mi perspectiva acerca de la industria y pues enfrentándome a esta realidad laboral, decidí darle un giro a mi carrera científica en la academia y empecé a buscar alternativas o oportunidades en la industria. Muchas gracias, Natalia. Y justo, bueno, antes de pasar con César, me gustaría recordarles a todos los que nos están viendo a través de esta transmisión en Facebook Live que no se les olvide escribir en los comentarios sus preguntas, porque les prometo que vamos a tener tiempo al final para que Natalia y César nos contesten todas las preguntas que nos están haciendo a través de los comentarios. César, de alguna manera, y lo dijo Laura cuando nos estaba presentando, ¿no? En este panel, de esta importancia que existe entre trabajar en conjunto, ¿no? La academia, la industria, los gobiernos, cómo proteger invenciones, cómo llevar esto al mercado. Pero aunque parecería lógico o parecería que esto debe ser normal, no lo es. La verdad es que
tú eres una de las excepciones, no eres la regla, eres una de las personas que ha logrado justamente encontrar cómo trabajar en conjunto entre la academia y la industria. Y ya lo has hecho desde hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, me encantaría que nos cuentes brevemente cómo fue que llegó a ti el primer proyecto que realizaste con la industria. Porque uno cree que, o sea, pues si es tan normal y es tan obvio, pues pasa y ya, pero no es cierto, ¿no? Entonces, me encantaría que nos compartieras justo eso. ¿Cómo llegó este primer proyecto que hiciste con la industria? Sí, muchas gracias otra vez, Candy. Mira, solo quisiera hacer en un paréntesis muy breve, pero importante. Qué bueno y te agradezco que me consideres una excepción por esta labor que realizamos. Pero ya lo mencionaba Aarón al principio en la presentación que hizo. Yo estoy, digamos, coordinando un grupo de trabajo amplio de académicos, de técnicos académicos, de profesores con apoyo a la investigación, de estudiantes, de postdoctorantes. Y entonces, digamos, el resultado de todo este trabajo es gracias a la participación constante y a todo el apoyo que ellos brindan permanentemente. Y quisiera hacer un reconocimiento en este momento de su trabajo. Eh, ¿Cómo llegó a mí el primer proyecto? Una vez más, me llenas de nostalgia con esta pregunta. Lo menciono brevemente. Yo cuando terminé la carrera, sentí esa, digamos, esa vocación por la química y en particular la química farmacéutica porque, digamos, era un enfoque más aplicado de la ciencia. Cuando terminé este posgrado en química, tenía una combinación, digamos, muy poderosa de herramientas instrumentales de capacidad y de formación, enfoque químico, con todo un contexto de conocimiento de procesos y patrones biológicos que tenía de antecedentes en la carrera de biología. Entonces eso se vuelve una herramienta poderosa para resolver problemas. Eh, Hay que, digamos, en un proceso, hay que identificar compuestos y hay que cuantificarlos. Y eso es lo que aprendí muy bien y lo podía poner en un contexto de algún proceso. Eso me ayudó mucho. Y cuando salí de la carrera y de la maestría fue justamente cuando me involucré en un proyecto de análisis de micotoxinas en granos precisamente, con, no diría la experiencia, pero sí el potencial para poder desarrollar ese proyecto y pues resultó bastante bien, me adapté muy bien a ese proyecto y así empecé. Y quisiera añadir muy brevemente, con esto que decías, la excepción, creo que no debería de ser la excepción. El trabajo en vinculación debería de ser, si no la regla, digamos, un criterio de decisión para elegir un proyecto. En la ciencia siempre es un proceso direccional en el que primero se identifica el problema y después se plantea una solución a través de una metodología, objetivos, todo el método científico. ¿Y dónde están los problemas? O sea, la clave está digamos, abrir un poco los criterios para identificar esos problemas, los problemas que tenemos cercanos, los que tienen mayor impacto para nuestra realidad inmediata. Es por eso que creo que no debería de ser la regla. Digo, la excepción debería de ser, si no la regla o la prioridad, sí un criterio para la definición de este tipo de trabajos y la objetividad no está dada por digamos, los intereses de una industria o de un sector público al que servimos, sino la objetividad está dada en los métodos, el rigor con el que aplicamos el trabajo científico. Perdón, ese era mi comentario. Muchas Gracias, Candy. gracias, César. Deja de pedirnos perdón cuando hablas. Nos encanta escucharte y nos encanta que puedas compartirnos estas cosas, no solo con nosotros, sino con todas las personas que nos están viendo en este video. Y yo estoy de acuerdo contigo, no debería ser la excepción. Y una de las cosas que nos pasa, y a los que les ha tocado estar en estos cursos de nodos binacionales, por ejemplo, pues la pregunta siempre es esa, ¿no? ¿Qué problema estamos resolviendo? Si el problema realmente es un problema, ¿y qué tan grande es ese problema como para que alguien esté dispuesto para invertir y que encontremos una solución? Entonces, definitivamente esa es una de las cosas en las que deberíamos estarnos enfocando. Natalia, la cultura laboral
o académica es completamente diferente a la cultura en una empresa, ¿no? Tenemos otros tiempos, ¿no? Tenemos muchos otros espacios que son de colaboración también y súper importantes, como los seminarios, a lo mejor en los institutos o en las facultades, ¿no? Pero definitivamente es una cultura laboral súper diferente, ¿no? Entonces, después de todo este tiempo que estabas acostumbrada a estar en la academia, ¿cuáles fueron esos retos más grandes o los retos principales a los que te enfrentaste cuando entraste a trabajar en la industria? Bueno, Candy, gracias por tu pregunta. Para mí la experiencia en la academia siempre fue un poco solitaria, a pesar de que yo hacía parte de grupos de investigación y colaborábamos por los laditos con otros proyectos, otros postdocs, otros investigadores. Siempre yo tenía la sensación de que yo era sola con mi proyecto y los otros postdoctorantes también eran solos con su proyecto. El cambio para mí cuando empecé en industria fue algo muy positivo porque fue realmente para mí empezar a trabajar en equipo. En la industria, obviamente dependiendo del tamaño de la empresa, pero casi siempre el equipo de personas que trabajan contigo, todos tienen esa meta en común y todos estamos trabajando en conjunto para alcanzar esa meta. Entonces fue realmente empezar a trabajar en un ambiente de trabajo donde no se sentía tanto la competencia, sino ese espíritu colaborativo. Y fue algo que al principio fue un poco extraño porque yo estaba muy acostumbrada a apropiarme mucho de mi proyecto, de lo que yo hacía, de mis investigaciones, mis publicaciones, y fue un poco aprender a dejar ir ese apropiamiento. Entonces, pues eso fue un cambio positivo y otros cambios que han sido, o sea, otras cosas que identifico que son diferentes es, por ejemplo, que en industria los proyectos se pueden acabar y, o sea, se puede acabar porque ya a la gente que lo financia no le interesa, porque los resultados que se esperaban no fueron los que a la compañía les interesa y el proyecto lo pueden cortar y no hay mucho que hacer al respecto. Eso pues puede doler un poco porque viniendo de la academia, nosotros tendemos a poner mucho corazón y mucha pasión en todos los proyectos que iniciamos y cuando nos quitan un proyecto de la nada o de un día para otro, pues duele un poco. Entonces yo creo que eso fue de los cambios difíciles. Y otro que pienso que es bastante importante mencionar es que en la industria hay mucho pragmatismo. Nosotros en la academia tendemos mucho a enfocarnos en hacer los experimentos con mucha precisión, muchas réplicas, tenemos que encontrar la respuesta completa de cómo funciona el mecanismo biológico. En industria lo que más importa son las soluciones que sean más prácticas, no las muchas réplicas y la precisión de los resultados, sino los resultados que sean prácticos y de los resultados que se tenga, escoger lo mejor y con eso continuar. Eso es algo a lo que todavía yo llevo en industria 2 años y es algo a lo que todavía me cuesta un poco acostumbrarme, pero pues es un cambio que está ahí. Muchas gracias, Natalia. Y definitivamente, ¿no? Además, la otra parte importante es cómo comunicamos esos resultados a gente que no es científica y que lo que le interesa es otro tipo de temas y no las cosas apasionantes que a veces encontramos en nuestra propia investigación, ¿no? Pero bueno, César, a ver, ya nos contaste cómo llegó justamente este primer proyecto. Entonces, vamos a suponer, ¿no? Te voy a poner esta premisa en donde, ok, los proyectos están llegando, ¿ok? Pero una cosa es que nos lleguen los proyectos y nos pidan cosas, y otra es que seamos capaces de concretarlos y ejecutarlos. Y concretarlos, obviamente, pues depende de muchas cosas que tienen que ver con cada una de las instituciones, tanto las empresas como la universidad, ¿no? A veces nosotros tenemos procesos burocráticos que deben ser llevados a cabo y que toman tiempos diferentes. La verdad es que no es para menos porque nosotros debemos pasar por muchas instancias jurídicas y administrativas que hacen que el proceso sea diferente
o completamente con tiempos diferentes a los que la industria está acostumbrada. Entonces, ¿cuáles han sido los principales retos a los que te has enfrentado cada vez que trabajas con la industria? Sí, Candy, gracias por la pregunta. Mira, creo que el proceso de formalizar un convenio que empieza, es un largo camino que desde los, los experimentos, agarrar un tubo, mezclar los contenidos hasta que eso se convierta en un proceso o una innovación tecnológica o un producto, es como una carretera muy sinuosa. La primera etapa de este largo camino es, digamos, formalizar el trabajo. Y formalizar el trabajo a través de un convenio de colaboración institucional. Es indispensable hacerlo. El convenio, o sea, sí, efectivamente puede tener, digamos, cierto nivel de dilación en su emisión, en su formalización, eh, eh, pero es indispensable. Afortunadamente en la FES Iztacala, desde hace algún tiempo, se ha, digamos, entendido este nuevo paradigma de la vinculación como una forma de acercarnos a esta realidad y entorno que tenemos inmediato. Estamos, digamos, en un polo de desarrollo muy importante en el norte de la Ciudad de México o en el Estado de México, donde digamos, una gran cantidad de industria. Y afortunadamente nos han brindado muchísimo apoyo en ese sentido, han entendido este cambio. Y es indispensable tener, o sea, este es el primer, digamos, reto que hay que sobrepasar, la elaboración de los convenios. Es indispensable un contexto y un marco institucional que define el convenio para que podamos pues hacer, involucrar a todos los recursos que tiene la universidad, desde la infraestructura, la instrumentación, involucrar a estudiantes para que desarrollen sus trabajos, dedicar tiempo bueno, todos los recursos que tenemos que emplear. El, el convenio, digamos que es esta primera parte de este trabajo, es importante establecerlo. Yo, en mi experiencia, digamos, la contraprestación, si es que se define en términos de servicios, o el desarrollo tecnológico, si es que se define en términos del desarrollo de un nuevo producto y que implica alguna controversia por la propiedad intelectual final, eso es lo que yo creo que debería de ser el menor de los problemas. Lo voy a decir brevemente, esta parte me parece importante. En la FES Iztacala, nosotros fuimos los primeros en hacer la solicitud de una patente, hace ya bastantes años. Pero el problema no estuvo con la empresa, ni estuvo con la escuela, el problema estuvo en el registro mismo de la patente. Yo creo que lo importante es, digamos, definir bien esos criterios que pueden generar la confusión y continuar adelante. El segundo reto, que es, digamos, uno de los problemas que de veras es donde está el hacer este cambio significativo, es el convertir un servicio, el convertir un proyecto productivo de interés para una industria o un sector público incluso, que se puede dar el caso, en un proyecto científico. Hacer esta, digamos, esta conversión en los registros, hacerlos significativos por la cantidad de repeticiones, como decía la doctora Natalia, el diseño experimental que sea robusto, el análisis estadístico, los resultados, si están manejados con un acuerdo de confidencialidad muy robusto, no se revela nada de, digamos, de la identidad de las muestras, solamente tendencias muy generales, y entonces se puede convertir ese proyecto productivo en un proyecto de investigación. Si se hace de esa manera, se está realmente derribando digamos, ese obstáculo, se está sobrepasando, porque de esa manera se vuelve un círculo muy virtuoso en el que nosotros podemos desarrollar nuestra labor de académicos, formando recursos humanos, generando
productos científicos, al mismo tiempo que damos un servicio a una empresa que también tiene de una manera muy legítima un interés de una plusvalía en la inversión que está haciendo. Formamos recursos humanos, es decir, todos ganan. De eso se trata, lo diría en pocas palabras, convertir un proyecto productivo en un proyecto científico con todo el rigor que nosotros acostumbramos en la academia. Muchas gracias, César. Y ahí me encantaría agregar algo, porque yo creo que les iba a decir, o sea, tengo como alguien en la industria, alguien en la academia, y yo estoy en medio, ¿no? Y siempre estoy en medio, en realidad mi trabajo es justamente ese, ¿no? Entonces también a todos los que nos están escuchando, quiero decirles que la transferencia de tecnología es una carrera para científicos y que también es igual de divertida, porque una de las cosas que ahorita César nos ponía sobre la mesa, y me encanta que lo pongas así, ¿no? Claro que tenemos que pasar procesos jurídicos y procesos administrativos. Uno no espera que todo el mundo entienda todo, pero a veces, y me encanta decirlo así, ¿no? Que la mitad de mi trabajo es ser como esta gente en las Naciones Unidas que no solo traduce, sino interpreta entre idiomas y lenguajes. Así somos, pero justamente entre la academia y la industria. Y nos sigue haciendo falta mucha gente con estas capacidades, que sean los que nos ayuden a hacer que esos vínculos sean de largo plazo, porque ya lo decía César ahorita, ¿no? O sea, hacer un proyecto está muy padre, pero poder tener esta relación a largo plazo con una empresa en donde te vea como un socio estratégico es maravilloso y definitivamente es una de las cosas que nos ayuda a impulsar este tipo de trabajos. Natalia, voy contigo porque de alguna manera, y creo que esto también tiene que ver con la pregunta que te voy a hacer en este momento, has estado ya inmersa en el sector privado, ¿no? Además, has tenido la oportunidad de estar en varios países, en otros continentes y conocer quizá un poco de la cultura que existe en otros lugares. Entonces, te ha tocado enfrentarte a cosas que no todos nosotros hemos tenido la oportunidad de enfrentarnos al trabajar en una industria. ¿Qué tipo de habilidad o de conocimiento crees que nos está haciendo falta a nosotros que estamos en la academia desarrollar o más bien desarrollar en nuestros estudiantes o ayudarles a nuestros estudiantes a desarrollarlos para que puedan incorporarse de la mejor manera a este mundo laboral? Bueno, Candy, muy buena pregunta. Es una pregunta que me gusta mucho porque yo, como tú muy bien lo decías, yo he estado en varios países y he tenido la posibilidad de observar, ¿no? Cuáles son estas, qué es lo principal que que la industria y la academia busca, y he podido observar. Y yo pienso que he observado un patrón y algo que después de mi experiencia yo recomendaría o que me parece que se debería cultivar mucho más en la academia o en los estudiantes es lo que se conoce como habilidades blandas. Nosotros cuando estamos en academia y especialmente pues en carreras científicas hacemos mucho énfasis en aumentar nuestro conocimiento. Conocimiento específico en metodologías, conocimiento específico en ciertas materias, y eso es importante y claro, eso es lo que realmente lleva mucho a que nuestras carreras pues tomen vuelo. Sin embargo, una vez estamos por fuera de la academia, las habilidades blandas o la posibilidad de tener relaciones con otras personas, la posibilidad de poder trabajar con gente que viene de otras disciplinas, es algo muy importante y es algo que en carreras científicas no se hace mucho énfasis y que a la larga cuando vamos a aplicar a trabajos por fuera de la academia es en realidad en lo que se hace más énfasis, en habilidades blandas. Y hay listas muy grandes de cuáles son ejemplos de habilidades blandas o habilidades transferibles, pero yo creo que pondría énfasis en la capacidad de liderazgo y de coordinación de proyectos y de proyectos, de múltiples proyectos al mismo tiempo. Como lo decía, en la capacidad de tener relaciones interpersonales, y muy importante en esa capacidad de construir redes de contacto. Y cuando digo construir redes de contacto, no es solamente hablar con gente, hacer amigos y que a donde vayamos pues conozcamos gente, sino es realmente aprender a hacer redes de contacto que sean fructíferas.
aprender a alinearnos en actividades en las que podamos ofrecer algo que sea de beneficio para ambas partes que quieren participar en un proyecto. Entonces yo pienso que en general hacer énfasis en habilidades blandas desde la academia es bastante importante y ayuda muchísimo para ya construir una trayectoria profesional. Y ahí a lo mejor me gustaría agregar, Natalia, que muchas de estas habilidades, por más cursos que tomen, no las van a poder adquirir a menos que las practiquen. Así que es muy importante que se empiecen a involucrar en otro tipo de trabajos, ¿no? Que tengan que ver a lo mejor con cosas que puedan hacer dentro de su propia facultad, dentro de su propia escuela, con otros grupos de alumnos y que las vayan perfeccionando, porque al final todas estas habilidades las desarrollan con la práctica, ¿no? Entonces, vayan buscando esas otras estrategias que les permitan perfeccionarlas mucho más rápido, de manera más acelerada, que solo leyendo textos sobre habilidades blandas, ¿no? Porque lo que queremos es que las desarrollen. César, una de las premisas cuando hacemos experimentos de laboratorio, trabajamos desde la ciencia, es que, pues bueno, nunca vamos a estar seguros de que las cosas vayan a salir como lo pensamos, porque esa es una de las maravillas de la ciencia, ¿no? Pero esto no significa que no haya ciertos lineamientos que debemos seguir, como las normas ISO, en las cuales tú eres experto, ¿no? Entonces, eso es algo que no siempre nos enseñan en la escuela y yo creo que es fundamental conocerlo. ¿Cómo fue que empezaste a conocer y a especializarte en estas normas, sobre todo las que están enfocadas en tu área? ¿Y cuál ha sido tu experiencia aplicando estas normas y sobre todo poniendo a tus estudiantes a trabajar bajo estas normas? Sí, muchas gracias por lo de experto. Yo te agradezco la generosidad de tu comentario. No me llamaría así, conozco las normas y las trato de aplicar. Este, y es un manejo permanente de todos los numerales que son muy, muy numerosos. Vale la redundancia. Solo quisiera hacer un comentario muy breve, si me permites, Candy, de manera preliminar, que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de mencionar la doctora Natalia sobre esta habilidad y capacidad que se debe de tener para la interacción con las personas. No solamente, digamos, como una norma de urbanidad y cordialidad simple, sino porque el trabajo en la industria deja de ser tan disciplinario y tan especializado como es en la academia. En una industria se trata de abordar problemas para solucionarlos de una manera holística, interdisciplinaria, y eso siempre implica, digamos, la colaboración y la interacción de muchísimos especialistas, desde administradores, expertos desde cosas muy, muy documentales y incluso en mercadotecnia, hasta cuestiones muy básicas de la ciencia y del laboratorio. Entonces, eso es de la mayor relevancia, totalmente de acuerdo. Ahora bien, con relación a las normas, una vez dicho que no soy experto, eso me salva de cualquier pregunta que me hagan sobre los numerales de las normas. Yo quiero decir algo. Las normas, especialmente en las normas ISO en las que hemos estado involucrados, que es la ISO 9001 y la 17025, que es el enfoque que tiene el área de espectro, bueno, todo el Laboratorio Nacional de Salud en el que participo, eh, tienen una característica que es algo así como un principio general del derecho. Yo esa parte no la entiendo muy bien, pero dicen que las normas y las leyes son de observancia obligatoria aunque se desconozcan. Y si se desconocen, ¿cómo las podemos observar? El punto es que eh, eh, son el mecanismo para que podamos homogenizar el lenguaje, los métodos, los procedimientos administrativos y analíticos entre diferentes instancias muy diferentes en niveles y en enfoques y en profundidades, como puede ser un laboratorio de una empresa de medicamentos a el laboratorio de fisiología vegetal de la FES Iztacala.
ese es el lenguaje que hace concordantes los métodos. Las normas lo que hacen es darle una trazabilidad documental y metrológica a todos los procedimientos que tenemos y se vuelve el lenguaje, digamos, homogéneo que debemos de tener. Y son de observancia obligatoria para todos aquellos que tienen ese reconocimiento de calidad y es a nivel internacional. No solamente estamos hablando de México, sino es a nivel internacional. Eh, ¿Cómo es que, cuáles fueron mis primeras aproximaciones a las normas? Las normas, las ISO son, digamos, de observancia para los laboratorios que están certificados o que quieren acreditarse, pero en laboratorios digamos, de control de calidad en diferentes empresas se maneja un intermedio entre, digamos, autorización y acreditación que tienen, digamos, un nivel de rigor en la aplicación de la 17025 muy cercano. Y además tienen o procuran cumplir con otro tipo de normatividades como la ACTM, los métodos estandarizados de AOAC, es decir, hay una gran cantidad de métodos que se utilizan de rutina y que deben de cumplir con esa, digamos, esa estandarización. Entonces, de esa manera es como en diferentes ocasiones me vi involucrado en el desarrollo de métodos, en la validación de métodos, incluso que deberían de cumplir con ese contexto normativo y así me fui empapando de todo eso. Mi experiencia más, más importante en la aplicación de las normas, por supuesto, fue mi participación en la certificación del Laboratorio Nacional en Salud de la FES Iztacala, para lo cual tuve que hacer, digamos, uso de una buena cantidad de experiencias que había sumado, junto con una gran cantidad también digamos, capacitación que es rigurosa. Debes de saber, los alumnos como requisito para incorporarse a hacer servicio social, tesis o alguna estancia semestral, deben de cumplir con un curso de inducción a la norma 9001. Es una obligatoriedad que hemos impuesto como regla en nuestro sistema de gestión de calidad del laboratorio. Entonces se enteran de qué se trata. Qué interesante, César. Y me parece que eso es algo que deberíamos empezar a replicar, ¿no? Una de las cosas que siempre les digo a mis alumnos, sobre todo cuando estamos hablando de temas de innovación y propiedad intelectual, ¿no? Y les pregunto eso, ¿no? ¿Quién maneja? ¿Quién tiene un auto y quién maneja? Y de verdad, ¿quién conoce el reglamento de tránsito de la ciudad en donde maneja, ¿no? A veces se nos olvida que es fundamental conocer esas normativas y que efectivamente ¿no? Son de observancia obligatoria y que no conocerlas no nos exime de tener que cumplirlas. Entonces, definitivamente sí creo que esa sería una muy buena práctica, ¿no? Que deberíamos adoptar todos en la investigación. Natalia, cuéntanos, ¿cuál es la parte que más disfrutas de tu trabajo en este momento? ¿Y cuál es el mito respecto a los científicos en la industria que te gustaría destruir en esta charla? Bueno, Candy, ya pues creo que lo había mencionado, yo creo que lo que más me gusta de mi trabajo en este momento es el trabajo en equipo, el realmente haber podido experimentarlo en un contexto laboral ha sido muy gratificante. Como decía antes, en mi experiencia, en mi trayectoria de mi carrera científica, no es que yo no trabajara en equipo, simplemente que el trabajo en equipo se sentía de una forma diferente porque no todos estábamos caminando hacia la misma dirección y no todos poníamos los esfuerzos para lograr ese objetivo común que era un proyecto. En academia siempre se sentía un poco solitario y yo pienso que lo más gratificante de trabajar ahora en industria es sentir ese trabajo en equipo y eso trae muchas cosas buenas porque yo puedo pensar en proyectos mucho más grandes. Puedo proponer proyectos en los cuales no necesariamente yo soy la experta porque tengo un equipo de colaboradores
que van a participar en ese proyecto y van a ayudarme a avanzar en el objetivo final. Entonces, yo pienso que a grandes rasgos eso es lo que más me gusta de trabajar, de estar en industria, que ahí trabajo en equipo y tengo la posibilidad de expandirme en las ideas que puedo proponer. Y respecto al mito que me gustaría destruir, yo pienso, pues son varios, pero bueno, los voy a reducir a solo algunos. Yo pienso que el primero es que para muchos científicos que llevamos mucho tiempo en academia, está ese temor de que si nos salimos de la academia porque no pudimos conseguir una posición académica, o porque la financiación se acabó y salimos a trabajar por fuera de academia, somos unos fracasados. Para muchos, muchas veces en el ámbito científico se habla y se tiene la idea de que no haber podido seguir en academia es un fracaso. Y realmente no lo es. No es un fracaso porque, y me gustaría volver a mencionar lo que mencioné anteriormente, y es que poder ayudar a que un país aumente su porcentaje en investigación y desarrollo viene mucho de la empresa privada y de la investigación que se hace por fuera de academia. Entonces, eso es lo que hacemos todo ese otro 95% de personas que no terminamos en posiciones académicas. Entonces, yo pienso que no, me gustaría derribar ese mito de que es un fracaso. Y, y también hay otro que circunda mucho en la comunidad científica, y es que en la industria no se hace ciencia de verdad. Sí se hace ciencia de verdad, se hace ciencia de una forma diferente, como ya lo había mencionado. O sea, es más pragmático y los objetivos son diferentes, pero se hace ciencia buena y se hace ciencia de calidad, y sobre todo me parece importante resaltar es que se hace ciencia también de impacto. Y sobre todo cuando logramos nutrir estas colaboraciones entre academia e industria, el impacto es mucho mayor, porque entonces estamos alcanzando estudiantes como ustedes, involucramos, las compañías traen internistas a hacer estudios pequeños en proyectos en compañías. Entonces se involucra, se vuelve una cosa más como de la sociedad en general. Entonces, eso me parece importante resaltarlo. Y, y bueno, algo más para los estudiantes que estén pensando en aplicar a posiciones en industria o por fuera de academia, es que a veces uno tiene la idea que el perfil de una posición tiene que acomodarse exactamente a lo que yo haya hecho, a mi experiencia en la universidad o las otras cosas que yo haya hecho. Y en realidad, pues no importa tanto que el perfil no se acomode 100%. Yo pienso que es importante intentar arriesgarse, enviar una aplicación así no cumpla con el 100% de los requerimientos, porque como lo decía antes, para la industria las habilidades blandas yo pienso que una de las cosas más importantes. Obviamente la experiencia es importante, pero si uno tiene capacidad de relacionarse con otros, de trabajar en equipo, de aprender, eso ya cuenta por muchísimo. Muchas gracias, Natalia. Y yo creo que vamos a regresar a este tema porque ya estoy viendo las preguntas que nos está haciendo llegar nuestro público y hay varias que tienen que ver con esto que nos acabas de decir. Pero antes me voy a ir con César para hacerte más o menos la misma pregunta, César. Me encantaría saber, bueno, a mí me encanta saber todo, pero más bien me encantaría que nos cuentes, ¿no? A todos, ¿cuál es este proyecto o proyectos que más te emocionan ahorita, que estás haciendo ahorita? E igualmente, ¿cuál es ese mito de trabajar o colaborar con la industria que te gustaría destruir en esta charla? Sí, bueno, yo, yo con relación al proyecto que más me emociona, donde diría que están mis sentimientos, mis sentimientos de investigador, yo diría que es en las semillas.
las semillas que producen las especies vegetales. Pero viendo las semillas como, digamos, una estructura con muchas propiedades que podemos observar. Por un lado, una semilla es, digamos, una diáspora de dispersión que tiene la función digamos, dispersar una especie vegetal, y mientras más eficazmente lo haga, digamos, el éxito de la población es mejor. Ese proceso de germinación de la semilla es el más, digamos, la etapa más crítica para la recuperación de una especie vegetal. Y conservar una semilla, por otro lado, además del proceso de germinación, es, digamos, la forma más práctica para preservar la biodiversidad y el germoplasma que contiene durante periodos muy largos de tiempo en bancos de semillas. En todos estos puntos que he hablado de la germinación, la conservación, la fisiología de las semillas, he estado involucrado y estoy muy interesado. Y las mismas semillas, al mismo tiempo, como son estructuras de resistencia con altos niveles de nutrientes, en algunos casos lípidos, se vuelven, digamos, estructuras para la alimentación. Y en este sentido pueden llegar a contaminarse con hongos. Y la presencia de hongos acumula micotoxinas cuando se, digamos, conservan o almacenan durante mucho tiempo. Ese es mi otro, digamos, tema de investigación donde estoy muy interesado. Por un lado, la fisiología de las semillas, su conservación, y por otro lado, las micotoxinas que también se acumulan en las mismas semillas. Por eso lo digo de una manera muy amplia. Y de veras, me emociona decirlo, y podría extenderme mucho, sé que no lo debo hacer. Sí. ¿Cuáles son los mitos? Yo quisiera comentar, es una opinión muy personal, quiero decirlo, y dicho solamente con la responsabilidad privada de que yo la estoy diciendo. Y quisiera mencionar esto. La vinculación y el trabajo con entidades privadas, incluso públicas, no de ninguna manera interfiere con la objetividad de la ciencia que desarrollamos. De hecho, nos obliga a tener mayor objetividad, mayor eficiencia en tiempos, en resultados, digamos, en los plazos que nos estamos fijando, los objetivos. Los tiempos son muy específicos y muy rigurosos. Entonces, no dejamos de ser objetivos, no nos comercializamos, o sea, se perdería digamos, este rigor científico cuando se perdiera la objetividad de los datos que estamos obteniendo, y no es así. Esta objetividad, este rigor científico está justamente en la forma de aplicar la metodología que ya había mencionado, y de eso depende, o sea, convertir un proyecto productivo en un proyecto científico. Y si me permiten decirlo solo de manera muy breve, no se pierde tampoco ni se pone en riesgo la autonomía de instituciones como la universidad. De ninguna manera. La autonomía está, digamos, es un asunto aparte. Aquí estamos hablando de un proceso de vinculación donde un laboratorio o un grupo de investigadores digamos, acompañan, me gusta esta palabra, acompañan el desarrollo de un proyecto científico. Y hay digamos, un beneficio académico y un beneficio técnico mutuo. O sea, está entendido. Y finalmente, o sea, esos dos mitos quisiera comentar que me parece que deberían de reevaluarse y si es posible, pues eliminarse de las leyendas urbanas que corren. Y al mismo tiempo quisiera decir que verdaderamente, ahora sí cumplimos con la responsabilidad que tenemos de formar recursos humanos. O sea, y qué mejor que, ya lo mencionó Natalia también, una vez más hago referencia a sus palabras. Digamos, es difícil pensar que todos los estudiantes van a tener, digamos, un espacio o pueden desarrollarse como científicos. Digamos, estamos limitados en ese sentido,
Pero en la medida que los proyectos estén enfocados a resolver un problema inmediato de la realidad y el entorno que tenemos, los capacitamos desde el principio para que puedan involucrarse directamente en un nicho que ya de antemano sabemos que existe en la sociedad, y no solamente para que se incorporen ellos, sino para que den un resultado, un servicio, un impacto social en nuestro entorno. Se trata entonces de beneficiar a los alumnos, de vincularnos con la industria, de tener proyectos que sean productivos. Hay que reevaluar que no se pierde ni la objetividad de la ciencia y mucho menos la autonomía. Muchísimas gracias, César. Vamos a pasar a esta sección de preguntas que nos está haciendo el público, y entonces les prometo que Aarón y yo estamos haciendo el trabajo lo mejor posible para juntar las preguntas que tienen más o menos las mismas ideas. Entonces, esta primera es para Natalia. Y aquí ese es un tema que particularmente a mí me interesa mucho. En México, solo el 32% de las posiciones en la academia son para mujeres, ¿no? Y eso ha sido así desde hace mucho tiempo. Y alguien nos pregunta, justamente Natalia, ¿cómo te ha ido en la cuestión de género? ¿Qué dificultades has tenido que enfrentar como mujer, tanto en la academia como en la industria? Y si esto ha sido diferente. Bueno, muy buena pregunta, me gusta muchísimo. Yo pienso que la equidad de género es un problema a nivel mundial. Obviamente a los inicios de cualquier carrera, y en este caso las carreras científicas, no se siente mucho, se siente que hay bastante paridad y no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres. Y lo que estoy diciendo lo hablo para los dos, para academia y para industria. Sin embargo, cuando ya como mujeres queremos empezar a ascender y a mostrar aspiraciones, se empieza a dificultar muchísimo. Y es un poco, o sea, no se siente tan directo, pero las oportunidades empiezan a ver mucho más cortas. Pues es algo, o sea, la respuesta más corta a la pregunta es que es algo con lo que todavía estoy lidiando. Es una cosa que es para mí actual, y lo que estamos tratando de hacer, yo pienso que a nivel mundial, muchas mujeres, es formar grupos en los que aprendamos a hacer liderazgo de mujeres, aprendamos a reconocernos como líderes y a buscar esos espacios donde se nos permita ser líderes. Entonces, es un problema actual, no tengo la respuesta pues tal vez que la persona o las personas estaban buscando, porque es algo a lo que me estoy enfrentando actualmente. Y me encanta escucharlo, Natalia, porque creo que no eres solo tú, somos muchas, ¿no? Las que estamos justamente reaprendiendo cuáles son estas conductas que consideramos normales durante tanto tiempo, y ahora nos estamos enfrentando quizá a reentender y a aprender. Y muchas de esas cosas las hemos aprendido por nuestras alumnas, ¿no? Que son quienes ahora son nuestras maestras en estos temas de género, definitivamente. Pero, como ya le dijo Natalia, los grupos para mí han sido, y creo, que son la estrategia para que como mujeres podamos entender y proponer soluciones que nos lleven a tener condiciones de igualdad y equidad en cualquiera que sea nuestra área de trabajo. César, como investigadores, esta es una pregunta que nos están haciendo y me parece interesantísima, porque dice, como investigadores, no siempre tienes esta seguridad de saber cuál es ese momento óptimo en el que tienes que solicitar una patente, ¿no? Entonces, nos preguntan cuál sería y cuál crees tú que sería una estrategia para desarrollar proyectos de investigación que tengan mayor probabilidad de ser protegidos mediante una figura de patente. Sí, bueno, hay que, el desarrollo de una patente implica el desarrollar un proceso o desarrollar un producto final. Normalmente se puede hacer con un proceso. Yo creo que la forma más exitosa para poderlo plantear es haciendo una exhaustiva y rigurosa y profunda investigación sobre el estado del arte que se tiene en ese mismo momento. Pero no solamente con eso, sino una investigación sobre patentes. Muchos conocimientos los consideramos del conocimiento público,
pero en algún proceso ya están protegidos por alguna manera de protección de propiedad intelectual, y si no a nivel nacional, a nivel internacional. Aquí en México nos aplican, tienen extensión muchas de las patentes que se han registrado en otros países y tienen cobertura internacional. Yo creo que el momento adecuado es una vez que identificaron un problema o recibieron una petición y ya hicieron esa búsqueda. Yo les aconsejo que en ese momento se acerquen a personas expertas en el tema de propiedad intelectual, así como lo eres tú, Candy. En cada institución han hecho mucho esfuerzo para desarrollar un área de ese tipo. Y bueno, ¿cómo vincularse? ¿Cuál sería el mecanismo para desarrollar un proyecto? Eh, yo creo que ahí es importante que se, se establezca, digamos, bien la especialidad. Hay cosas así de ciencia tan básica que parecerían muy alejadas, muy difíciles de aplicar. Lo menciono, voy a poner un ejemplo muy simple. Un experto en anatomía, por ejemplo. Conociendo la forma de identificar, por ejemplo, una especie a través de sus estructuras anatómicas, un árbol, por ejemplo, se puede utilizar muy bien esa experiencia para la caracterización de maderas, desde sus calidades hasta para hacer estudios forenses de maderas. Cuando hablo de estudios forenses es de cuando aparece por ahí de repente un pedazo de madera en algún producto, que puede entonces saber de dónde viene. O sea, es un estudio que requiere muchísima información. Otra de las recomendaciones que les hago es que eventos como este y ferias de la ciencia se hacen constantemente. En la escuela donde yo estoy, en la FES Iztacala, somos invitados con mucha frecuencia para, digamos, hacer un pequeño resumen de lo que sabemos, de la infraestructura que disponemos, de las capacidades que podemos aplicar, y formar estos bancos de datos. En las ferias, pues lo que hacen es acercarse entidades productivas para ver en qué punto se pueden apoyar en los recursos y en la infraestructura, y sobre todo la experiencia que tienen. Yo creo que, o sea, la recomendación podría ser muy general, pero muy importante de seguirse. O sea, que realmente se involucren, en primer lugar, en inscribirse, en registrarse en todas estas plataformas que, al menos en la universidad, en la UNAM, se tienen para los recursos que se tienen y la experiencia y los proyectos o los procesos o los análisis que se pueden realizar. Muchas gracias, César. Y me gustaría complementar dos cosas que creo que son importantes. Una, César se los dijo, pero quiero enfatizarlo, ¿no? Aunque no vayan a hacer cosas que tengan que ver con proteger, ¿no? Con buscar el estado del arte para proteger. La verdad es que hay muchísimas cosas que están en las patentes y no están en los artículos científicos. Entonces, para sus tesis, también sería súper importante que hagan revisión en bases de datos de patentes, lo cual, se lo súper prometo, es exactamente lo mismo que buscar un artículo científico, exactamente igual. Entonces, sí empiecen a hacerlo. Y la otra, enfatizar que en la misma pregunta nos decían, ¿cuál es la estrategia? Y creo que ahí César se los dijo muy claro, la estrategia depende de muchas circunstancias y muchos factores. Y lo más importante es que tanto conocen todas esas variables para poder tomar la mejor decisión en el momento que deban proteger algo. Lo que sí es un hecho, y por favor, lo voy a repetir ahorita como 5 veces antes de irnos, no publiquen antes de proteger o consulten con alguien que conozca, porque muchas veces, porque lo que queremos hacer es escribir tesis y graduar alumnos, estamos publicando porque eso es a lo que estamos acostumbrados, pero la legislación no nos permite proteger cuando ya ha sido divulgado ese conocimiento. Entonces, si tienen dudas, busquen a su experto de propiedad intelectual de confianza, ¿no? Y pregúntenle justamente, porque las cosas se pueden hacer de manera simultánea y eso es bien importante, ¿de acuerdo? Entonces, Natalia, a ver, esto es
digo, todos tenemos la misma duda. A la industria le cuesta trabajo encontrar talento, ¿no? Y a nuestros alumnos les cuesta trabajo encontrar trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para tirar esas barreras que impiden conectar esta oferta y demanda si existe? Y aparte, tenemos a alguien estoy segura que Laura Rosina es alguien de la industria, porque está siendo muy incisiva en estas preguntas y nos dice, a ver, viéndolo al revés, ¿cómo podemos atraer a los científicos a la industria, ¿no? ¿Qué atraería a un científico a trabajar o colaborar con la industria? Bueno, de nuevo, muy buena pregunta. Sí, para mí es muy curioso que lo mencionen porque precisamente ya yo estando al otro lado, habiendo conseguido un trabajo en industria que me costó bastante porque fueron casi 2 años haciendo aplicaciones a industria. Yo hablo con mis jefes y en las muchas entrevistas que tuve y todas las personas en industria que me entrevistaban o con las que hablaba siempre decían, es muy difícil conseguir gente, no tenemos gente que aplique. Y yo pensaba en todo lo que yo me demoré consiguiendo un trabajo y en los muchos amigos que tengo todavía en ese proceso, tratando de buscar trabajo. Y yo pienso que, o sea, o sea, una de las dificultades para la industria atraer científicos, yo pienso que tiene que ver con lo que hablábamos antes y es ese mito de que pasarse a la industria desde la academia es un fracaso. Entonces, pues yo pienso que es tratar de derribar precisamente con charlas como esta, ese mito de que en la industria no se hace ciencia o que se hace ciencia que no es relevante o que no es de impacto. Y yo pienso que lo otro que también es importante o que yo tuve en mi experiencia en las múltiples entrevistas que tuve, es que muchos de nosotros como científicos vemos los perfiles que las empresas ponen y no sentimos que seamos adecuados para esa posición. Y, y ahí juegan las dos partes, porque los perfiles que las empresas ponen a veces son muy generales, dependiendo de la posición, obviamente. Y a veces nosotros como científicos tendemos a enfocarnos mucho en esas habilidades técnicas que están mencionadas en el perfil y que a la larga pues son importantes, pero como yo lo mencionaba antes, pues no es necesariamente lo más relevante. Entonces, yo pienso que es un poco de ambas partes, de nosotros como científicos, de tomar el riesgo y aplicar a posiciones que son un poco por fuera de nuestra zona de confort, por decirlo de algún modo, y también como las empresas hacer la descripción de los perfiles un poco más atractiva para científicos. ¿Y cómo lo hace? Justo creo que por ahí va un poco también la pregunta, ¿no? Que cómo le haces para que sea más atractiva para científicos. Y le voy a dar la palabra a César, porque creo que aquí hay algo también muy importante, ¿no? Bueno, uno, tenemos nosotros como, digamos, los que nos quedamos en la academia, ayudar a nuestros alumnos a conseguir este tipo de trabajos. Ya estamos viendo que hay cosas que debemos hacer, pero existe el mito, porque yo sí creo que no lo es, pero existe el mito de que uno, la gente contrata, o sea, que vas a ganar menos dinero en la industria que en la academia. ¿No? O sea, no, no, ese es el primer mito y no es cierto. Lo que pasa es que no estás buscando en, digamos, quizá posiciones correctas. Pero el segundo es, ¿cómo le hacemos? Porque hay empresas y probablemente no son las que ya están acostumbradas a tener científicos en su nómina, sino más bien estas empresas que queremos que entran a la innovación y desarrollo, en donde creen que contratar un científico pues es un tirar dinero a la basura, cuando no es cierto, es una inversión, ¿no? Entonces, César, en ese sentido, ¿tú cómo podrías o cómo podríamos ayudar justamente a las empresas a entender qué cosas, además de solo, voy a decir, solucionar un problema, puede ayudarle a ser un científico dentro de su empresa y por qué es una inversión? Mira, yo creo que hay que establecer muy bien que el trabajo de una persona muy especializada, con mucha experiencia en un tema particular, en una empresa de una forma o de otra, lo que busca es darle valor agregado a los productos o a los procesos que tienen.
Me explico un poco. O sea, de lo que se trata es de que lo que venden o lo que hacen sea más óptimo, sea de mejor calidad, sea, digamos, más económico en el proceso y de esa manera, digamos, el equilibrio que hay en, costos y precios finales, o sea, es redituable para una empresa. Entonces hay que tener muy claro eso. La, eh, además de eso, o sea, digamos, mejorar o darle valor agregado a los productos o procesos, un científico, yo lo he visto porque lo he tenido, lo he visto, digamos, de primera mano, también sirve de gran apoyo para el desarrollo de una empresa, dando capacitación a los trabajadores que tiene. Por ejemplo, si hay un proceso de implementación de un sistema de gestión de calidad y ya se tiene esa experiencia, se puede capacitar a todo el personal. Eh, Se puede capacitar en métodos de análisis. Se puede capacitar en buenas prácticas de laboratorio. O sea, temas en los que son aparentemente muy básicos, pero que son de gran importancia también para el desarrollo de una empresa, además de que lo más importante es dar valor agregado a sus productos. Y finalmente, o sea, es una inversión también porque una persona muy técnica, para dejar un poco de lado esta palabra científica, no confundirla más, pero una persona muy especializada también sirve para dar servicio a los clientes de la misma empresa. O sea, cuando hablamos de un proyecto, un producto muy técnico, tiene que estar respaldado por digamos, un dossier con muchísima información y requiere, digamos, una buena especialización para poder venderlo adecuadamente. Y eso solamente se logra cuando se tiene una persona muy, muy capacitada en el tema. Entonces, desarrolla el producto, capacita y al mismo tiempo, pues ayuda digamos, en el desarrollo de la parte comercial del producto. Y eso no tiene nada de malo, creo que es muy legítimo, es muy, muy legítimo y hay que pensar en que todos así deberíamos de enfocarnos, de que en la medida que se genere este tipo de riqueza, de ganancia, no es, no tiene nada de malo, o sea, ojalá pudiéramos, pues, no sé, cambiar todos un poco en ese sentido. En concreto, Candy, para la pregunta, ¿es el desarrollo de los procesos? ¿Es una inversión porque es el desarrollo de los procesos, de los productos, incrementar su valor agregado? Lo digo así para no entrar en el detalle de un proceso muy particular. Es la capacitación y el servicio a los clientes que se les puede dar. Y yo creo, César, y ahí me gustaría complementar un poco, que a veces como científicos, ya nos los decía Natalia, o sea, a ver, va a haber vacantes y obvio no vas a encajar por completo en ellas, pero aplica. A veces se nos olvida que como científicos tenemos una formación increíble que nos ha ayudado a ser creativos, a plantear proyectos, a pensar en soluciones diversas, ¿no? A conocer o a lo mejor entender que eso no es mi área de expertise, pero ya sé que necesito a un físico, a un químico, a un biólogo, a las otras personas que pueden ayudarme. Entonces, muchas veces se nos olvida eso. O sea, no es solo tu conocimiento, es todo lo que tú has logrado desarrollar y generar a lo largo de tu capacitación como científico. Y eso no, o sea, a ver, ningún problema se resuelve solo con biología o solo con matemáticas o solo con física o solo con química. No, lo que tenemos es esa enorme capacidad de ver los problemas y proponer soluciones. Y aunque no lo crean, somos súper creativos. Los científicos tenemos que ser creativos, porque así es como proponemos soluciones, ¿no? Viene una pregunta, ya se nos está acabando el tiempo, yo sabía que esto nos iba a pasar y yo tengo otra vez 5,000 preguntas que quiero hacerles, pero se nos está acabando el tiempo y quiero ir cerrando con esta, porque junté varias en la misma. Alguien puso, ¿la falta de innovación es un problema en la investigación o cómo se fomenta la innovación en la ciencia? ¿Ok? Pero abajo, alguien más puso, ¿cómo creen que se puede fortalecer colaboración entre la industria y la academia? Que la industria tenga mayor interés en acercarse a la academia. Ahí yo diría, pues sí, ¿no? O sea, entonces ellos tienen que hacerlo todo y nosotros los científicos, ¿no? Pues no, yo creo que es responsabilidad compartida, pero al final es, ¿cómo fomentamos
la innovación en la ciencia, que eso que estamos desarrollando realmente se convierta en productos, servicios y procesos que sí estén resolviendo problemas que el sector productivo tiene allá afuera. Y ahora no les voy a dar orden, les voy a dejar echarse un volado para ver quién contesta primero esta pregunta y quién la contesta después. César. Por favor, Natalia, tú habla primero. Es una pregunta difícil. ¿Cómo fomentar innovación en ciencia? Es una pregunta muy difícil y yo pienso pues que eso es la misma pregunta que se hace en muchas compañías eh, y precisamente el trabajo, las estrategias que se diseñan en las diferentes compañías pues son llevadas a fomentar la innovación y pues la innovación tiene que ver con desarrollo de soluciones de soluciones que sean por fuera de lo que se conoce, ofrecer productos nuevos, pero cómo fomentarla dentro de una empresa, pues depende mucho de la cultura de la empresa en donde se esté. Yo pienso que para mí es un poco difícil dar una respuesta concreta a esa pregunta porque depende mucho si estamos hablando de una compañía de semillas que tiene un enfoque mucho más comercial, pues obviamente para ellos el interés inicial, el interés final es generar variedades que puedan comercializar. En una empresa como la que yo estoy, que se enfoca más en el desarrollo de tecnología que ayude a desarrollar programas de mejoramiento, pues es diferente porque ahí podemos fomentar espacios en los que los científicos se puedan sentir más libres para hacer proyectos con ideas que no necesariamente tengan una aplicación comercial directa. Entonces, es una pregunta un poco difícil de responder porque depende del contexto, de la empresa y de la estrategia que cada empresa haya definido. Muchas gracias, Natalia. Va, César. Sí, muchas gracias, Natalia. Normalmente uno quiere, cuando pregunta, quiere ser el primero, pero cuando contesta, para que no nos ganen las preguntas, pero ¿cómo fomentar la innovación? Yo creo que la manera de fomentar la innovación es buscando todas aquellas opciones y oportunidades de mejora que den eficiencia a los procesos. ¿En qué consiste la eficiencia? La eficiencia no solo consiste en hacer más con menos. La eficiencia se puede ver en hacer las cosas de una manera más productiva, se pueden hacer con mayor valor agregado, se pueden buscar alternativas de tal manera que se tenga una mayor productividad. La productividad en una empresa está entendida como, digamos, la diferencia que hay entre toda la inversión y los gastos que tiene con digamos, los precios de sus productos, la redituabilidad que están teniendo. Mientras más grande sea eso, entonces se está cumpliendo esa innovación, se está desarrollando un proyecto. ¿Cómo podría ser eso? Hay que, digamos, reconocer cuáles son aquellos procesos, los procesos más importantes que se hacen en una empresa, que pueden ser intermedios o finales, y buscar de qué manera los hacemos eficientes. Y no solamente o sea, hay que estar pensando en hacer un nuevo invento, sino los procesos que ya se tienen, cómo los podemos mejorar, cómo les podemos dar calidad. En la medida que se mejore la productividad, en ese punto estará la innovación para una empresa. Hay que recordar que en la academia y en la ciencia muy básica, la ciencia se justifica porque es una aportación al conocimiento. En una industria, la aplicación de un método científico, de un desarrollo, de un proceso, de un estudio, de una investigación, se justifica porque va a dar un mayor valor agregado, una mayor eficiencia. Digamos, los dos puntos de vista tienen que ver.
por el hecho de que en la medida que se identifiquen aquellos puntos donde podemos intervenir y mejorar el proceso haciéndolo productivo y eficiente, vamos a estar encontrando las oportunidades de innovación. Y por supuesto, hacer aplicaciones sin ciencia es una barbarie. Hacer ciencia sin aplicación, no tengo una palabra adecuada, me la imagino, pero no la voy a mencionar aquí. Pero es esa mi respuesta. Muchas gracias, César. A mí me gustaría complementar con dos cosas importantes, ¿no? O sea, no es que toda la ciencia tenga que ser aplicada, no. Existen descubrimientos, existen invenciones y existen innovaciones. Y ninguna es mejor que la otra. Son tres cosas diferentes y cada una tiene su objetivo. Necesitamos todos los tipos de ciencia, ¿no? Aquí el chiste es que no se vale decir que hace ciencia aplicada si no está llegando al mercado o si no está solucionando problemas. Y lo que yo les diría es que es imposible hacer innovación si no escuchan los problemas, pero los problemas no los tienen ustedes. Bueno, a veces sí, pero no los tienen ustedes. Quieren resolver el problema de alguien más y tienen que hablar con esas personas y no lo van a poder hacer en su computadora, no lo van a poder hacer en su oficina o en su laboratorio. Tienen que salir del edificio y conocer a las personas que tienen esos problemas, ¿no? Y Aaron ya se está riendo, ya lo vi que se está riendo porque a Aaron le tocó salir del edificio y conocer esos problemas. No hay otra manera, somos humanos, tienen que hablar con humanos. Así funciona, ¿de acuerdo? Se nos está yendo el tiempo. Y yo me quedé, o sea, ya saben, de verdad yo me encantaría quedarme más tiempo porque hay muchas preguntas también, pero voy a invitar a César y a Natalia a que se unan después justamente a los comentarios que se quedan en el video para que nos ayuden a contestarle a las personas que han hecho algunas preguntas específicas para ustedes. Esto estará a través de Facebook. Y para irnos, pues para los dos, Natalia, un último consejo que le quieras dar a los estudiantes que hoy nos escuchan para que encuentren su nueva aventura laboral en la industria. Y César, este último consejo que tú quieras darle no solo a los alumnos, sino también a los investigadores que hoy nos están viendo que se quieran animar a colaborar con la industria y cómo empiezan. Entonces, Natalia primero y César después. Bueno, muchas gracias y bueno, aprovecho entonces para despedirme de todos y muchas gracias por atender a este seminario. Para mí fue un honor haber estado aquí. Y pues antes de irme, yo pienso que el último consejo que les puedo dar, ya lo hemos mencionado y es, hay que arriesgarse y aplicar. Las industrias están en busca de talento y no solamente talento, sino en busca de gente que quiera trabajar y que tenga ganas de trabajar. Y la única forma en la que esas empresas pueden descubrir y encontrar ese talento y esa gente, pues es si nosotros vamos y aplicamos. Entonces, yo lo dije, Candy lo repitió, no importa que el perfil no se encaje completamente. Pensemos mucho en las habilidades blandas, en todo lo que Candy mencionaba, de lo que hemos aprendido en nuestra trayectoria científica, resolver problemas, trabajar bajo presión, eso también es muy importante, trabajar en proyectos que son difíciles. Todas estas habilidades son importantes y valen mucho en una empresa y bueno, al final en una trayectoria laboral. Entonces mi consejo es simplemente pues que se arriesguen y apliquen, porque sí hay trabajo. Muchas gracias, Natalia. César. Sí, bueno, yo también les agradezco mucho. Muchas gracias, Aaron, por la invitación tan gentil que me hiciste para acompañarlos. Y pues mi consejo es que estén abiertos a estas oportunidades que se llegan a presentar a los profesores y a los alumnos. En la academia digamos, nos convertimos en un punto de referencia, somos referentes en cuanto al desarrollo de muchas metodologías y las industrias se acercan para cumplir muchas de las necesidades que se tienen. Yo les aconsejo que pierdan el miedo a, a la posibilidad de que se convierta en una responsabilidad adicional. Ser académico implica muchísimo
muchas labores de formación de recursos, de obtención de recursos, de publicación, de docencia. Bueno, y una responsabilidad más sería una preocupación adicional. En realidad, es una oportunidad para desarrollar un proyecto de investigación. Hay que convertir, adaptar esa necesidad que se presenta, la adaptamos en un proyecto de investigación y se va a volver en un círculo virtuoso en el que podemos ganar todos. Se vuelve una opción, un nicho para obtener recursos extraordinarios en esta situación complicada en la que estamos. Y pues cumplimos con una función social que estamos reconociendo. Y bueno, a los alumnos o a los posgraduados que ya están en este proceso, yo los invito a que sí se acerquen, como lo ha hecho Natalia, con mucha persistencia. He conocido de casos donde, o sea, hacen el proceso de buscar una oportunidad, un método muy sistematizado. Y eso es lo que se necesita. Eh, y hay que adaptarse, justamente. Hay que adaptarse a las necesidades que se observan y no que se adapten a nosotros. Esa es mi recomendación. Muchas gracias, César. Yo antes de despedirme y darle la palabra a Aarón, quiero decirles, uno, empresas que nos están viendo el día de hoy, busquen a las bolsas de trabajo de las facultades, ¿no? De las escuelas, de las universidades. De verdad, hay muchos científicos increíbles que pueden aportar grandes cosas a sus empresas, ¿no? Alumnos, busquen a las bolsas de trabajo porque además también nuestros currículums y nuestras entrevistas a veces no son las mejores, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos enfrentamos, como muchas otras carreras, a buscar trabajo desde antes. Entonces, apóyense en las bolsas de trabajo para mejorar esas habilidades y mejorar su currículum. A todos los profesores y académicos que nos ven, de verdad, no significa que todos tengamos que hacer ciencia aplicada, pero estaría increíble que sea algo que puedan empezar a enseñar a sus alumnos, ¿no? Aquellos que les encante, y no van a poder enseñarlo si no lo hacen. Así que anímense y busquen justamente el apoyo de esas oficinas de transferencia de tecnología o de las áreas de vinculación que tienen en sus escuelas y facultades. Y por último, me encantaría decirle a todo el público que está allá afuera, que no son científicos, que les juro que somos buenísimos resolviendo problemas. Así que muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Aarón, por la invitación. Natalia, César, un placer compartir este tiempo con ustedes y les cedo la palabra a Aarón. Muchas gracias, Candy. Muchas gracias, Natalia y César. Me quedo sin palabras del evento, digamos. Me siguen y me siguen llegando mensajes, no solo por Facebook, por WhatsApp. Los estudiantes están agradecidos, les gustó mucho. Y yo creo que puedo agregar, si ustedes ya dijeron tantas cosas, entonces a lo mejor voy a agregar algo un poco personal, ¿no? Digamos, yo me gradué del laboratorio de César, en donde comencé a tener un interés no solamente en la ciencia, sino también en la industria y ver cómo los análisis metrológicos, cómo los análisis químicos tenían la misma nivel de rigurosidad que se hace en cualquier investigación 100% aplicada. Bueno, con Natalia tuve la oportunidad de estudiar juntos el doctorado y estar desempleados y buscar trabajo y no saber qué va a pasar y compartir eso con gente muy talentosa, ¿sí? Gente muy talentosa que ahora trabaja en la industria y que a lo mejor seguramente son más inteligentes que yo, que si terminan la academia, son más trabajadores que yo, son más creativos que yo y tienen una vida más tranquila que yo, muy bonita, muy realizada. Sí, digamos, les quiero decir esto a los estudiantes, no es un fracaso, sí hay trabajo. Y también de Candy, de que fue la que agarró y me sacó de mi laboratorio y me mandó a la industria. Y cuando vi la industria, sobre todo aquí en México, me quedé impactado, me quedé maravillado. El día que un estudiante me diga que no hay trabajo, va a escucharme. Claro que hay trabajo. Yo estuve 10 años en Europa, trabajé y estudié 10 años en Europa y luego cuando vine aquí a México y fui a la industria aquí en México y me topé con
la fábrica de guacamole más grande del mundo con una tecnología increíble, oficinas de trabajo de empresas que venden lechuga, que no le piden nada a un lugar de trabajo hermoso, como los que vi en Holanda, como los que vi en Noruega. Sí, digamos, aquí en México hay trabajo para científicos, ¿sí? Y entonces yo les digo, para cerrar, a los estudiantes hay trabajo, solamente tienen que aventarse, esas habilidades blandas son muy importantes, solucionar problemas es muy importante, y eso de solucionar problemas, si te asignamos que este es tu trabajo, sácalo. Si tú eres capaz de sacar la chamba, vas a tener chamba. Así de sencillo. Sobre todo la habilidad de aprender es importante. Y para los colegas, para los investigadores como profesores, quiero realmente que nos hagamos responsables de que estamos formando jóvenes para que sean exitosos en la sociedad. Y al menos yo me siento con mucha presión cada vez que acepto a lo mejor algún tesista, sobre todo cuando los acepto para la maestría, yo me siento con la responsabilidad de que tengo que formar a alguien que vaya a ser exitoso en el campo laboral, no importa si es industria o si es academia, ¿sí? Y la única forma de lograr eso es tener los pies sobre la tierra, y no significa, y sí quiero aquí también hacer un énfasis, no significa que vayamos a ser menos científicos, ¿sí? Hay miles de ejemplos, aquí César es uno con cientos de artículos, decenas de artículos, cientos de citas, ese es Nidos, y aún así tiene proyectos con la industria. Hay ejemplos en donde uno ve un artículo en Nature que viene junto con una patente, eso se le sigue, ¿sí? No está, y entonces sí invitaría también a los colegas a tomar esa responsabilidad, digamos, al menos yo cada vez lo siento más y más, ese peso, ¿no? Ese peso de que no solamente tengo que formar científicos, tengo que formar gente que vaya a ser feliz en su vida laboral técnica, sí, o sea, digamos, no es de que te vayas a estudiar, que estudies ciencia y termines trabajando de agente de ventas, no. Hay mucho trabajo de laboratorio incluido en México, y hay un último comentario, si me permiten. Y platicando con Natalia en otras ocasiones lo hemos discutido, en muchas de las dificultades que se discutieron aquí no son exclusivas de México, ¿eh? También se dan en Holanda, también se dan en Bélgica, en Inglaterra, en Dinamarca, en países de primer mundo. Es la misma historia. Se discutió este problema de la equidad de género, pero también hay barreras. Muchas de las barreras que hablamos también existen en Europa. Entonces también vamos a quitar ese mito de que nosotros, por no ser un país rico, no podemos hacerlo, no, tampoco. Nada de eso. Yo no vi ninguna empresa pobre de las muchas que visité aquí en el Bajío. Pues muchas gracias, Aarón. Y con esto damos por cerrado nuestro panel del día de hoy. Gracias a todos los que nos vieron y felicidades, Enes León. 10 años, se dice fácil, pero ha sido un gran trabajo. Hasta luego. Hasta luego. Muchas Adiós. felicidades. Gracias.